Bueno, el siguiente invitado que va a estar hablando hoy a la mañana aquí es Évarist March. Él, bueno, es biólogo, lleva más de 15 años de experiencia, trabaja en los proyectos de gastrobotánica del Celler de Can Roca y aparte de estar conociendo todo lo que es la flora de alrededor de Girona, trata de trasladar la parte sensorial. Aparte creo que tiene una empresa, Naturwalks, vamos a decir, donde hace consulting o formación en gastrobotánica también. Y va a venir a hablar sobre Terra Animada, la gastrobotánica del Celler de Can Roca, y creo que nos va a contagiar con su vitalidad. Muchas gracias. Buenos días, ¿se escucha? ¿Sí? De entrada, agradecer la invitación a este foro, realmente que es un lujo. Es un lujo porque seguramente tenemos en las primeras filas y seguramente que alguno en el público, gente que sabe muchísimo de un ámbito de conocimiento que quizás hoy se puede hacer más visible, pero que ha existido siempre. Y seguramente hoy ponemos en la mesa, nunca mejor dicho, un tipo de conocimiento que diría que en los últimos años, no sé si 20 o 30, hemos olvidado. Hemos olvidado un poco de dónde venimos. Os voy a presentar un pequeño proyecto, digo pequeño porque creo que hay proyectos detrás que son súper ambiciosos y nuestro modesto proyecto, porque básicamente soy el botánico del Celler de Can Roca. El Celler de Can Roca es un restaurante, no es un centro de investigación, intentamos hacer también investigación, pero básicamente somos un lugar donde cocinan para dar un servicio a sus clientes cada día a lo largo del año. Como bien ha dicho mi presentador, represento al Celler de Can Roca y tengo una pequeña empresa que se llama Naturwalks, donde me dedico, y esto es interesante porque nunca hemos tenido tan cerca el mundo de la comida con el mundo del turismo, me dedico a enseñar aquello que nosotros recogemos y aquellos conocimientos tanto ancestrales hasta hoy, también a público de alrededor del mundo que hoy nos visita. No que visita solo el Celler, sino que visita un territorio y quiere conocer a través de ese territorio, y el verde, el paisaje, es un elemento fundamental para conocerlo, a través justamente de rutas o de experiencias gastronómicas fuera, y eso es lo más relevante, fuera de los restaurantes. He puesto esta imagen porque me encanta. Pongo esta imagen porque mucho de lo que hemos hablado o que se ha hablado, que a menudo sale, hoy le deberíamos quizás cambiar el nombre. Hemos hablado siempre de malas hierbas. Esto es un paisaje seguramente poco productivo en esta época, porque esto es un viñedo que cuando no está arado, en épocas, pues ya ha habido la vendimia hace unos meses, esto podría ser una imagen perfectamente de enero o febrero, por tanto en un entorno mediterráneo podemos encontrar campos llenos de flores, que en teoría sería un lugar tradicionalmente no productivo, porque aparece en este caso una o dos plantas que en teoría, simplemente porque lo hemos olvidado, no tienen ningún valor comercial, gastronómico, digámosle como queramos. Entonces he puesto imagen porque hoy seguramente esa palabra que ayer hablaba con algunos de vosotros, que llamaríamos malas hierbas, hoy seguramente dejarían de ser malas hierbas y diría que nunca mejor dicho. Vais a ver un poco por qué. Lo que os voy a explicar va a ser voy a aterrizar, voy a llevar la experiencia de ideas que nos ha llamado Miles, voy a retomar algunas de ellas, pero voy a centrarme mucho en explicar un proyecto absolutamente, si me permitís la broma, terrenal, porque nuestro trabajo es ir al campo. A menudo digo que soy los ojos de nuestro equipo del Celler de Can Roca. Yo me dedico a pasear por toda Cataluña, lo vais a ver después, por entornos muy distintos, y por tanto con la mirada y el conocimiento de un biólogo, intentando entender cómo piensan los cocineros de hoy, que no es fácil. La idea es mirar el entorno, mirar el territorio, mirar el paisaje, por tanto también un elemento de identificación cultural, emocional, etcétera, y cómo eso se puede trasladar a una cocina moderna. Permitidme, antes de que empiece, a mí me encanta esta imagen porque resume bastante mi trabajo, porque este es Pitu Roca, quizás muchos de vosotros lo conoceréis,
Él, sobre todo, diría que es un maestro en el ámbito de la gastronomía líquida. A mí, cuando empezamos este proyecto, tuve que buscar palabras, supongo que porque soy científico de base, necesitaba palabras que describieran con la máxima precisión qué es lo que hacía. La palabra de forager a mí no me acaba de encajar porque yo vengo del ámbito científico, yo estudio, no solo cojo plantas para llevar a un entorno, no estoy cogiendo solo un ingrediente, sino que estoy intentando entender qué es lo que hago cuando hago en el campo, por qué esa planta está allá, cómo eso sirve para que ese producto que no es cultivado y por tanto es completamente distinto, no está diseñado para que un cocinero lo utilice y no está diseñado para un consumidor final en boca tenga texturas, tenga una presencia o tenga unos aromas, unos compuestos químicos que no sean agradables en boca. Entonces encontré una palabra que no me la inventé yo, Rodrigo de la Calle la acuñó, gastrobotánica, que creo que definía bastante bien el trabajo que algunos de nosotros hacemos. Me gusta la gastrobotánica porque yo diría que es un paso más allá de la etnobotánica, igual a algunos de vosotros os suena la palabra, que he preguntado por aquí entre primeras filas si alguien se sentía un etnobotánico y por tanto personas que tenemos un conocimiento desde el marco científico, un contexto científico, donde nos hemos preocupado no solo de las especies, de sus nombres, de su clasificación académica, sino de sus usos, desde ancestrales hasta hoy. Y gastrobotánica era una palabra que me gustaba mucho porque encajaba justamente, porque enlazaba con la tradición de saber cómo las plantas las hemos utilizado desde antaño, desde el Neolítico. Seguramente lo primero que comimos somos plantas. Desgraciadamente los arqueólogos cuando buscan yacimientos lo único que han encontrado son restos sólidos, por tanto cáscaras desde avellanas, en este caso pues de aquí, pues, semillas pues dendrinas o piñones, etcétera, etcétera, pero seguramente sí, el verde debía ser el primer alimento dominante de cualquier dieta en cualquier rincón del mundo. Me gusta esta imagen, perdonad que me repita, porque siguiendo las palabras de Josep Pla, nuestro poeta catalán, decía que nos comemos el paisaje. Y fijaros que yo diría que no sé si, nunca mejor dicho, yo vengo de una tierra mediterránea, por eso necesito ir con manga corta y ver el sol, sí o sí. Fijaros que pocas veces hemos pensado que lo que tenemos alrededor en espacios incluso absolutamente urbanos como este, ha sido algunos elementos que forman parte de nuestra dieta. Voy a acercarme, no sé si muchos sabéis desde lejos lo que hay aquí. ¿A alguien se le ocurriría decirme alguna de las plantas que hay en el escenario que forman parte de la dieta de mucha gente en el mundo? ¿Alguno se atreve? Un laurel. Fijaros que Mediterráneo y laurel no tendría sentido. Podríamos hablar del laurel larguísimamente desde el ámbito de la cultura y de su enlace con la gastronomía, y fijaros que un laurel lo encontraríamos en muchísimas recetas en el Mediterráneo. Podríamos hablar largamente de sus usos medicinales, ¿sí? Podríamos ir a las Canarias y hablar de la laurisilva como un elemento tropical, ancestral que está allí, y podríamos saltar, si queréis, desde el punto de vista científico, al trópico para hablar que las lauráceas son un grupo de plantas súper importantes de las que hoy es normal tener un aguacate en muchas mesas y tener un guacamole como un plato normal. Fijaros en los últimos 20 años cómo ha cambiado el concepto de cuál es la comida normal de un lugar. Podríamos coger muchos, aquí cojo algunos elementos para mostraros que nunca pensamos que aquello que llamamos cultura y gastronomía forma parte de nuestro paisaje inmediato. Para los que sean amantes del vino, fijaros que seguramente el vino no lo entenderíamos y las fermentaciones, las dobles fermentaciones en el mundo del cava de la champaña no existiría sin esta planta, ¿sí? Que es una surera, un alcornoque, Quercus-Suber. Y podría ir siguiendo, podría dar un salto y coger los brotes de bambú y ver en cuántos países asiáticos los brotes de bambú son un elemento normal en su dieta, y podría seguir, sí, con muchas plantas que seguramente representan a la gente del norte de Europa, pues abedules, etcétera, etcétera, o hayedos, con ayucos, etcétera, etcétera. Entonces, algo que quiero remarcar es que nos hemos olvidado, un poco Miles creo que indirectamente lo hacía, es que ese paisaje que nos rodea es en realidad lo que nos ha alimentado, es lo que nos ha dado salud durante miles de años. Y hoy volvemos, fijaros que es un concepto que a mí me gusta,
porque hoy, más que nunca, en los últimos 5 o 10 años, seguramente volvemos a hablar de conceptos que justamente desde palabras nuevas nos dicen lo mismo que nuestros abuelos han hecho. Kilómetro cero, bio, eco, sostenibilidad, son elementos básicos. ¿Qué es en este sentido la gastrobotánica? Pues básicamente es la mirada de dos ciencias distintas, si queréis. Hoy nadie pone en duda que la gastronomía sea cultura y que menos todavía la gastronomía sea una ciencia como tal. Creo que este lugar es un perfecto ejemplo. Y por tanto lo que hacemos es, de la mirada botánica, de la ciencia más pura, los que nos dedicamos a clasificar, hemos mirado, acompañados de los que os dedicáis justamente al mundo de la gastronomía, y hemos mirado el territorio, lo hemos analizado, ¿sí?, desde perspectivas distintas. A mí me gusta pensar que esto es un maridaje. Es un maridaje porque catamos, ¿sí?, con miradas, con percepciones distintas que lo que hacen, como si fuera una simbiosis, es que todos ganemos. La suma del trabajo de cada uno, ¿sí?, es menor que si trabajamos los dos juntos. Entonces es un poco la mirada donde yo me siento perfectamente identificado. Tierra Animada, y pongo una imagen de fondo del Cap de Creus, un parque natural, una zona de parque natural, creado por la importancia de su geología. Tierra Animada es una palabra, es un nombre que dio Pitu, muy basado en el libro de Stephen Hardy, ¿sí?, que es, digamos, la persona que después de James Lovelock, de su teoría Gaia, quiso ir más allá y veía el territorio, y ve el territorio como un lugar donde pasan muchas cosas, donde las podemos analizar, y fijaros que donde naturaleza y cultura van de la mano. Este paisaje sin la acción humana, y al menos diría que en cualquier lugar del Mediterráneo, seguramente en muchos otros lugares también, pero el Mediterráneo es una cuna de culturas, una detrás de otra, que ha transformado totalmente el paisaje. Si miráis aquí, podéis ver plantas que a algunos les va a sorprender. Este amarillo de aquí no es solo grass, no es solo césped, gramínea seca, ¿sí? Es un lugar que se ha quemado muchas veces, pero la planta que más domina hoy en este paisaje justamente es una planta de la costa oeste de Estados Unidos o de México, ¿sí?, o Puntia stricta, que es una plaga invasora, no hay manera de sacarla. Los incendios, además, un elemento natural en nuestro territorio mediterráneo, pero ya no es mediterráneo. Mirad los mapas del mundo en este momento, donde hay incendios, pues Galicia, Portugal, el norte de la cordillera cantábrica, lugares donde nunca ha habido incendios. Nos dice también que nos deberíamos replantear cuál es nuestra relación con el territorio y cómo hemos vivido, porque estamos creando pequeños efectos a nivel planetario que nos dicen que quizás deberíamos repensar nuestra forma de vivir. Por tanto, Tierra Animada no es solo ir a buscar plantas y poner flores en los platos. Tierra Animada también es una forma de estar más en contacto con lo que yo digo que normalmente no miente, que es la naturaleza. Hace unos días estaba en el Montseny, Parque Natural del Montseny, estaba a 1000 y pocos metros, y las ciruelos estaban floreciendo en esta época. Entonces, nuestro trabajo también es observar, es poner atención a los detalles, porque la naturaleza nos está diciendo que hay cosas que no han pasado antes. Hoy lo sabemos, el segundo año más caluroso a lo largo de temperaturas medias en el planeta es ahora. Y cada año pasa algo que nos está diciendo que quizás deberíamos empezar a replantearnos también cómo vivimos. Algunos conoceréis las plantas de aquí, porque esto es Daucus carota, es zanahoria silvestre, ¿sí?, y aquí venimos a recolectar, ¿sí? Tierra Animada, justamente, lo vais a ver después, es un estudio que lo que pretende es poner en relieve, a través de las plantas, a través del verde, cómo hemos vivido y que todo ese conocimiento que está impregnando en nuestra naturaleza, poder recopilarlo para darle una mirada en el siglo XXI. Permitirme, como hay gente que creo que son de lugares muy distintos, y para que cuando hable, y eso es importante en el mundo de los cocineros, los productos que utilizáis silvestres tienen un contexto, que es el lugar donde viven. Aquello que llamamos terroir, si queréis, si lo vamos de gastronomía líquida. Las plantas son así porque tienen unas microcondiciones, sí, que les permiten ser de luz, de agua o de terreno en lugar muy concreto. Dejarme que os dé algunos apuntes para entender mejor. Esto es Cataluña, ¿sí?, por tanto el noreste de la península ibérica,
esta es la punta más al este de toda la península ibérica, y tenemos una cordillera que separa con Francia políticamente, que básicamente son cimas que pueden llegar a 3.000 metros, pero fijaros qué fantástico se meten dentro del mar. Tenemos una precordillera pirenaica, ¿sí? Tenemos unas cordilleras litorales que en realidad siguen hasta el sur de la península ibérica, con pequeñas cumbres alrededor, una cordillera prelitoral, y toda una zona interior, que básicamente es una pequeña cubeta que se creó hace millones de años al mismo tiempo que las cordilleras pirenaica y litoral, sí, por tanto es una especie de cubeta que antiguamente, hace millones de años, había sido un mar. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque las plantas que hay aquí tienen sentido exactamente en el lugar donde están. Y porque si miro, seguramente deben tener más o menos el sol, vais a ver que no, después en otra imagen que os voy a pasar, pero desde Barcelona para el sur, todo esto, desde Barcelona para el norte, todo esto es un terreno granítico, por tanto es un suelo ácido, es un terreno dominado por granitos de varios tipos y también por pizarras, ¿sí? Y buena parte del Pirineo también es granítico, con algunas zonas calcáreas, y el resto del territorio básicamente es calcáreo, ¿sí? Esto que a vosotros, a los cocineros, va a sonar como algo muy raro, fijaros la importancia que cuando voy a la gastronomía líquida, ¿sí?, desde la mineralización y los detalles que nos dan exactamente de cada vino, una de las cosas básicas es qué tipo de suelos estamos criando estas plantas. Si voy a lo macro, es decir, en términos de un zoom más grande, ¿qué es lo que tenemos delante? Pues permitirme que ponga un pequeño apunte. Si estuviéramos aquí, estaríamos en Polonia, el centro de Europa, por tanto, casi la primera línea, ¿no? Tierra de mucha agua, ¿sí? Menos incidencia de luz, inviernos muy duros, nieves perpetuas, ¿sí? Pero un recurso básico que es el agua lo tienen garantizado durante todo el año en formas muy distintas, desde nieve, nieblas, etcétera, etcétera. Y el resto, fijaros que es mediterráneo, somos mediterráneos, la península ibérica sobre todo es mediterráneo, un concepto que creo que hemos olvidado, sobre todo somos mediterráneos. Creo que hay una especie de, si me permitís, de vergüenza o de rencor, porque parece que lo que se vende como naturaleza siempre tiene que ser como muy verde y lleno de flores, y resulta que en cocina vais a ver que quizás alguno de los elementos, o posiblemente el elemento más interesante que tenemos en cocina, justamente son los aromas o los sabores, que básicamente están realizados por plantas que sufren estrés hídrico. Pero vamos a hablar un poco más adelante de esto. Entonces, fijaros que... Sí. Fijaros que esto tiene sentido, lo que os voy a explicar después, básicamente porque vivimos en un clima mediterráneo, cercano al mar, y por tanto tenemos veranos muy secos, donde durante 3-4 meses no tenemos agua y las plantas hacen otras cosas distintas, pero no sacar flores en la mayoría de ellas, no sacar brotes tiernos, por tanto el término verdura lo tenemos que ir a buscar quizás en lugares que han sido suplido esta falta de agua. Tenemos un terreno continental, ¿sí?, donde las temperaturas son mucho más extremas, fríos de invierno y temperaturas muy altas en verano, por tanto también una sequía estival fuerte y quizás agua no disponible en invierno porque está congelada. Y zonas pirenaicas, ¿sí?, ¿sí?, donde en su extremo, ¿sí?, cumbres, donde en su extremo tenemos un valle de Arán que no tiene nada que ver con el resto del territorio. Necesito explicar el territorio porque si no, no tiene sentido lo que voy a explicar después. Y esto es algo que veo muchas veces en cocina. A los cocineros les encanta el producto, les encanta ver cómo lo utilizan, pero no tienen un contexto de saber de dónde viene y de saber por qué esa planta hace eso. Y siempre digo, si no entendéis el producto, no vais a entender las múltiples opciones que tienen para poderlo cocinar adecuadamente. Por último, permitirme que os ponga una imagen del mapa de uso del suelo de Cataluña, donde veréis algo que puede sorprender. Yo trabajo bastante en América Latina y me dicen, es que ustedes no tienen bosques en Europa. Yo digo, bueno, pues no sé, pero en mi tierra, 65% de la superficie en Cataluña es forestal. Hay una pequeña parte de forestal en transición y de matorrales, y estos son cultivos de secano del interior, en zonas continentales. ¿Por qué pongo este mapa? Porque muchas veces me encuentro con esta teoría de que las plantas se hacen en los bosques, igual que las setas, ¿no?
Bueno, esto es una imagen para mí que viene del norte de Europa, centro de Europa, lugares donde tienen mucha agua, pero para nosotros no tiene ningún sentido. En un entorno mediterráneo, si ustedes van a un bosque, un lugar donde hay un cierto estrés hídrico, por tanto, falta de agua, no tenemos ni una hierba dentro del bosque. Obviamente no País Vasco, que es un clima completamente distinto, pero ¿por qué digo esto? Pues porque aquí sí, los que nos dedicamos al foraging, los que nos dedicamos a buscar plantas, donde no encontramos plantas es donde hay bosques. Casi ninguna, muy pocas. Has visto la imagen al principio de Oxalis acetosela, sí que la encontramos, pero en lugares muy recónditos en el Pirineo, pero no es una planta habitual en general, fuera de lugares muy húmedos. Entonces, fijaros que no tenemos tanto espacio donde buscar plantas. Y si me pedís una segunda opinión, fijaros que cada vez menos, porque el panorama está cambiando, hace 50 años seguramente que este mapa hubiera sido completamente distinto, 50 quizás un poco límite, pero si pongo la imagen de hace 100 años, la mayoría de los que estamos viendo hoy en zonas de bosque eran viñedos o cultivos de secano, ¿sí? En muchos lugares. Por tanto, seguramente estamos viendo los primeros bosques que vemos en siglos y siglos. Esto tiene una ventaja, obviamente, tiene otra desventaja, por ejemplo, los incendios, pero la desventaja en este contexto donde estoy ahora es que solo podemos encontrar plantas de las que a vosotros os gustan, básicamente fuera de un bosque, y eso quiere decir los lugares más perturbados, más accesibles a los humanos y que más transformación van a vivir en los próximos años. Hace unos 20 años cualquier ecologista quería plantar un árbol y hoy las empresas que quieren hacer una acción para salvar el planeta le decimos no, miren, no planten más árboles porque ya nos sobran, al menos en mi tierra. ¿Sí? Igual un matorral es mucho más interesante para crear diversidad o un prado abandonado pero ¿quién va a defender una cuneta de un camino? ¿Quién va a defender un campo abandonado? Y fijaros que yo hablo de ciencia, hablo de ecología, del paisaje, no hablo solo de cocina, pero fijaros que es muy interesante, y eso es algo que muchas veces deberíamos pensar, lo más natural, lo más sano y lo más barato está justamente cerca de donde vosotros vivís. Y eso es algo que hemos olvidado con el tiempo, pero fijaros que especialmente como veo muchas caras jóvenes, siempre lo digo, qué fantástico, vais a abrir vuestro restaurante, vais a trabajar en cualquier lugar y aquellos productos más innovadores, no desde la tecnología que como se entiende hoy, sino la tecnología de los miles de años, la historia natural si queréis, está al lado de casa. Aquello que mejor conocemos está al lado de casa, porque es lo que nuestros abuelos y ancestros han conocido y nos han pasado el conocimiento. Y lo más sano, y lo sabemos, May lo dijo, pero las plantas que tienen más principios secundarios, metabólicos secundarios, están cerca de nuestro territorio, no viven en bosques principalmente, por tanto, lo más sano también en muchos niveles es lo que está muy cerca de vosotros. Y obviamente, ¿por qué no decirlo?, lo más barato, ¿sí? Coste cero. Sí, obviamente hay un valor de respeto detrás. Entonces, sobre todo esto, los objetivos de lo que hemos hecho es que, básicamente, pues muy sencillo, investigar sobre las especies de plantas del entorno de Cataluña que han sido utilizados desde el pasado hasta la actualidad. ¿Por qué pongo énfasis en desde el pasado? Porque hay muchas cosas que no nos hemos inventado. Hemos inventado otra forma de utilizar plantas que desde antiguo se utilizaban. Hoy cogemos hinojo y ya no cogemos los tallos como se han utilizado siempre. Siempre lo digo, en cualquier lugar del Mediterráneo vas a ver un bote de aceitunas en un mercado popular y hay unos troncos que flotan. Es nuestro hinojo de toda la vida, aquí en Turquía, donde sea. ¿Sí? Las hojas se han utilizado, las raíces, las podemos infusionar, podemos tener miradas completamente distintas. Pero nadie había puesto una flor en un plato de hinojo. Y solo con 2 milímetros de flor podemos tener una bomba de aromas en la boca y justamente nos permite las nuevas miradas de la gastronomía hoy utilizar las mismas plantas de nuestros abuelos pero con formas muy distintas. Pero la planta es la misma, sigue allí, está en nuestros campos, en nuestros baldíos. Entonces aquí os pongo una imagen de, en este caso es un tomillo de montaña, un tipo serpifolium, muchos que hay, ¿sí? Los hemos tenido que tener en cuenta porque sabíamos que funcionan. Otra cosa es cómo los vamos a utilizar hoy, pero de eso hablaremos. Otro aspecto muy importante que nos hemos olvidado, hoy vivimos en un mundo globalizado. Nunca antes, ¿sí?, hemos sido tan globalizados como ahora. Os hago esta reflexión y tiene mucho sentido en el foro donde estoy, porque fijaros que yo
yo creo, estoy casi convencidísimo, que hoy la profesión que más viaja en el planeta son los cocineros. Vayan a cualquier cualquier cocina relevante, miren las caras y díganme cuántos continentes hay allá y pregúntense en cuántos lugares los stagiaires han hecho prácticas. Si hago lo mismo en un ámbito científico, me caigo para atrás. Porque hoy, en cualquier cocina de vanguardia, y digo de vanguardia como podría ser de otro tipo, sí, ustedes viajan más y tienen información más contrastada seguramente que ninguna otra profesión antes. Me la juego completamente y es más, no solo eso, sino que además su conocimiento que hasta hace 20 años estaba en un armario, ¿sí? Como decían los compañeros de Mugaritz, estaba en un armario y nadie quería enseñar la receta porque solo faltaría que mi competencia supiera la receta, hoy hacen cocina a 4 manos con su competencia. ¡Qué fantástico! ¿Cuánto podemos crecer así en el planeta, especialmente hoy? Entonces, también digo esto ¿por qué? Porque cuando miramos el medio natural es exactamente lo mismo. Hoy yo me voy al campo y los stagiaires del celler, perdón la expresión, flipan. ¿Por qué? Porque me voy a 4 metros de Girona y encuentran epazote o paico, ¿sí? Que no podían prosoides, ¿sí? Plantas absolutamente vinculadas a la cocina de México, si digo epazote, o de Centroamérica hasta el sur, si digo paico, hasta donde quieras, ¿sí? Hoy me voy al campo y encuentro huacatay, una planta fantástica, ¿sí? Absolutamente vinculada a la cocina de Perú. Puedo irme al campo y encontrar plantas como Artemisia annua de China, como una planta normal, y podría poner un montón de ejemplos de esto. Ya no digo oxalis, que tenemos 5 especies distintas, donde solo hay una de local, ¿sí? Vivimos en un mundo globalizado y nuestro paisaje, nuestro entorno, nuestro territorio nos explica que nos movemos más que nunca y eso lo podemos tomar como en positivo porque ya no hace falta que viajemos a algunos lugares para probar las plantas que dan el sabor básico de un plato, ¿sí? Sino que ya las tenemos en casa. Pero tenemos que tener cuidado porque esas mismas plantas justamente a veces son problemáticas, son invasoras, lo vais a ver. Segundo elemento básico, pues investigar las especies de plantas que potencialmente pueden ser utilizadas en la cocina de vanguardia con distintos usos. Y eso es fantástico. Yo os digo a los cocineros cuando hago formación, estáis en el mejor momento de la historia de la cocina, porque podéis salir del Basque Culinario, podéis salir de cualquier otra escuela y hoy puedo ser un magnífico cocinero y ¿qué hago? Me dedico a hacer healthy food y detox. ¿Sí? Lo podéis ver. Hace 10 años, decidme un aeropuerto del mundo donde tenía máquinas y restaurantes que vendían frutas o que vendían comida sana, como concepto. No existía. Hoy puedes ir a Sydney, o puedes ir a Madrid, o puedes ir donde quieras. Es nuevo, quiere decir. Y al mismo tiempo podéis aprender técnicas de vanguardia para hacer cocina de autor y hacer la cocina, hacer un aire, hacer una esferificación, lo que queráis más tecnológicamente desarrollado, o podéis hacer la cocina de toda la vida. ¿Por qué no? No hay una más buena que otra. Qué fantástico que los nuevos cocineros hoy puedan aprender técnicas y conocimientos que después puedan aplicar a ámbitos de la cocina completamente distintos. Y esto es nuevo. Por tanto, hoy podemos coger las plantas de toda la vida. Sí, pongo un ejemplo, si queréis, hay muchos, ¿no? La caléndula se había utilizado en Centro Europa y en muchos lugares para subir como colorante natural, para subir el color de las mantequillas. Bueno, pues como esta podíamos tomar muchísimas más. Voy a hablar de algunos ejemplos a lo largo de la charla. Y el tercer objetivo, lo pongo con esta imagen de un plato, es el mandala. Sí, fijaros que el nombre ya no tiene nada que ver, a pesar de que la cocina del celler sea totalmente enraizada en la cultura gastronómica catalana, hoy podemos hacer saltos a conceptos planetarios. Esto es un mandala, ¿sí? Esto formó parte del proyecto El Somni, El Sueño, que acabó en un libro, una película, etcétera, etcétera. Y fijaros que puedo utilizar plantas muy distintas. Todas las flores que hay aquí son recolectadas en el campo. Antiguamente comprábamos, y supongo que muchos de vosotros ya lo podéis ver también, pues ya os venden hoy los packs, ¿no? Con el kit de la mayoría de flores. Os recomiendo, si queréis hacer un ejercicio bastante divertido, si sabéis un poco de jardinería, mirar en los restaurantes cuáles son las plantas, el kit de las flores que os venden.
porque más o menos es lo mismo que tiene mi abuelita en casa, en su jardín. Entonces deberíamos pensarnos también qué es lo que estamos comprando y cuánto conocimiento tenemos, ¿sí? Porque igual podemos hacer cosas mucho más prácticas. Entonces, un elemento básico es investigar en la aplicación de las plantas y los vegetales con las técnicas de cocina de vanguardia, de manera que garanticen al máximo sus propiedades naturales. Y es parte de lo que hemos hecho en el Celler. Para nosotros vimos que no tenía sentido coger elementos naturales con unas moléculas súper interesantes que nos dan aromas, nos pueden dar texturas, etcétera, y transformarlas tanto que se alejen de aquello que nos daba inicialmente. Entonces, mucho de lo que hemos hecho en realidad ha sido hacer una complementación, dar un contraste de sabores, dar una nota, dar complementación, hacer un juego desde los sabores sobre todo y de los aromas, más que la transformación propiamente de los productos. ¿Sí? Por último, dos elementos más como objetivos iniciales que nos planteamos. Uno es fomentar el cultivo de las especies de plantas y vegetales silvestres o poco cultivadas con potencialidad de ser utilizadas en la cocina, y nos hemos encontrado una sorpresa. Al final, es más fácil ir a buscarlo silvestre si está al lado de casa que plantarlo. Y si hay alguien que le guste la jardinería, los jardineros saben muy bien que las flores hacen lo que quieren. Y muchas de las mal llamadas malas hierbas crecen mejor cuando nadie hace algo que cuando nosotros las plantamos y le damos todo lo que necesitan. Entonces nos hemos dado cuenta, a pesar de que tenemos un pequeño jardín en la masía, donde hemos plantado algunas de las plantas más representativas y más fáciles de cultivar, ¿sí? Que igual es mejor ir a buscarlas. Parece una contradicción, sí, pero es así. También nos hemos dado cuenta que algunas especies, después de 5 años de proyecto, después voy a hablar de los resultados, empezamos en el del 2012, nos dimos cuenta que obviamente hemos inspirado y hoy podéis encontrar en el mercado plantas como la pimpinela, la Sanguisorba minor, que antes no se vendían en nuestro territorio y hoy se venden como una planta comestible. Por tanto, quiere decir que aunque nadie directamente nos esté pidiendo información como parte del trabajo de divulgación de los resultados que hacemos, esto es una forma de divulgar obviamente los resultados, hoy podemos encontrar plantas que nos venden que hace 5 años nadie ni tan solo las tenía en cuenta en una cocina. Voy a pasar un pequeño vídeo, si me permitís, donde vamos a explicar qué es Terra Animada, más con las imágenes del fondo. ¿Puedes pasar el vídeo, por favor? Pues aquí, casualment, aquests meus nois, ha resultat que tenim un hort, que normalment 2 dies a la setmana vinc a buscar herbes, frigola, el romaní, menta, julivert. Tot aquest manat ho posem en els cargols. És per donar gust a tota classe de guisats que facis. Segons quins hi queda bé una, segons quins hi queda bé una altra. Aquí també les gasten, no sé aquí de què en fan, perquè aquest restaurant del Celler és un altre món, no és el meu, no és el meu. Ho fem molt diferent, això, I ara, casualment, sento-te parlar, que em volen ensenyar no sé quines herbes als meus fills, i jo dic, ai, Déu meu, però de què parleu vosaltres? Si jo me'ls menjava de petita perquè no tenia res més. Màstrecs, caríxerams, la verdalaga no me'n recordo exactament, crec que sí. Correjoles eren pels conills, perdona, Els correjoles els anàvem a buscar per donar menjar als conills. Comido nuestros animales en el campo, hoy las llevamos también a la alta gastronomía. Lo que habéis visto era una pequeña imagen de una charla con Montserrat, a la madre de los 3 hermanos, ¿sí? Que sigue cocinando hoy con hierbas igual que lo hacía en el pasado. Tierra Animada es el proyecto de estudio del territorio, sobre todo en Cataluña, pero muy centrado en la provincia de Girona, de estudio de todos los recursos vegetales de todo tipo para aplicarlos a la cocina del Celler de Can Roca. Nuestra idea es conocer el territorio. ¿Podéis poner la música, por favor? Ya.
Nuestra idea es conocer el territorio. Tenemos un pequeño territorio, diría que con una diversidad de hábitats o paisaje extremadamente alta por muy poco espacio. Tenemos cumbres de casi 3.000 metros hasta la costa, desde el Pirineo que se mete dentro del agua hasta Costa Dunas, a menos de 1 hora y media en coche. Por tanto, eso nos permite tener espacios como estos, zonas interiores en Cataluña, donde tenemos una Garrocha, que es una comarca que podríamos tener exactamente la misma vegetación que en el centro de Europa. Tenemos lagos, lagunas interiores, tenemos arrozales y por tanto lagunas marinas cerca del mar, zonas de dunas, zonas de acantilado. Tenemos un Pirineo que siempre conocemos como verde lleno de flores, que se mete dentro del mar y crea la Costa Brava con materiales muy distintos, con una gran diversidad, por tanto, de plantas. Tenemos un Cap de Creus, que es una joya geológica que nos permite justamente estos microambientes poder encontrar especies distintas. Por tanto, en definitiva, aquello que hoy buscamos, que ya sabemos que no solo es tecnología y conocimientos, que es producto fresco, lo tenemos muy a mano. La R es donde está situado el Celler de Can Roca, cerca de Girona, y lo que hemos hecho es mapar, literalmente, ¿sí?, dónde está cada una de las especies a lo largo del tiempo, ¿sí?, desde el 2012 hasta hoy. En cada una de las zonas, vamos a verlo después, hemos hecho una ficha técnica donde tenemos justamente este maridaje, el trabajo de Pitu, Jordi y Joan como expertos en notar los sabores y los aromas de las plantas. Entonces podemos ir a primera línea de mar y podemos encontrar desde plantas superancestrales, que lo encontramos ya en el Neolítico, pues piños, pinedos, podemos encontrar chumbera, zanahorias silvestres, muchas de las que antes habéis dicho. Podemos ir a zonas de interior y por tanto también en zonas continentales podemos encontrar gran variedad. Lo vais a ver al final, la mostaza blanca antes la comprábamos, era mostaza negra de otros lugares más frío. Hoy hemos sabido que alrededor de nuestras colinas están absolutamente llenas de mostaza. Podemos encontrar, lo vais a ver también después, más de 15 especies que son invasoras. Nuestro proyecto también quiere poder jugar un papel relevante en la conservación del territorio. Y fijaros que es fantástico porque cuando tenemos un verano absolutamente mediterráneo y seco durante 3 meses, donde no encontramos prácticamente flores, ni brotes, ni verde, nos trasladamos a hora y media, nos vamos al Pirineo y encontraríamos seguramente lo mismo prácticamente que en el centro-norte de Europa. Uno de los elementos diferenciales es justamente apoyar el desarrollo del territorio de calidad. Trabajamos con más de 15 especies invasoras. Esta es la imagen que habéis visto antes, una chumbera de Estados Unidos y México. Nadie la utilizaba porque es ácida, porque la gente nunca no le ha gustado este sabor y este color, y nosotros justamente la tomamos, ¿sí? Hicimos subides, teñimos como colorante, Jordi hizo una espuma. Por tanto, plantas que son también un problema social, si queréis, o ambiental y económico. Desde el mundo de la cocina le podemos dar la vuelta y también podemos apoyar. Un lujo, pues hace frío, nosotros nos vamos a buscar flores. En medio del frío de Europa, cuando la Europa central y del norte se duerme, nosotros podemos ir a buscar flores, por ejemplo, como estos días, pues de hinojo, ¿no? El trabajo, por tanto, es salir cada semana, ir a recolectar, pisar el verde, pisar el territorio, ¿sí?, saber qué es lo que tenemos, probarlo con el equipo y acabar terminando pues poniéndolo en un plato o creando platos justamente en esta dirección, ¿eh? Un muy buen ejemplo son los oxalis, las vinagreras. Tenemos un montón de especies, muchas de ellas son escapadas de jardines y por tanto nos dan también una posibilidad. El mundo de los hongos, vemos una cultura tanto, sobre todo vasca como catalana, que son sociedades micófilas, por tanto que nos encanta el mundo de los hongos y forma parte de nuestra cultura gastronómica. Este es un paisaje típicamente de febrero. Aquí tenéis Aliso Maritimum, ¿sí? Esto es el mandala donde ponemos lo que comprábamos antes. Hay algunas flores que sí que son compradas, pero mucho de lo que comprábamos antes hoy hemos visto que lo tenemos alrededor. Mostaza blanca,
Barcelona está llena de mostaza blanca. Hoy tenemos kilos de mostaza blanca donde antes solo la gente veía malas hierbas, y la podemos utilizar en muchos platos distintos, ¿sí? Las capuchinas, a pesar de que las podamos comprar en muchos lugares, también no deja de ser una planta naturalizada, ¿sí? Y, por tanto, tenemos muchos platos distintos donde estos elementos naturales, que son los que son más vendidos o más comprados en el mundo de la alta gastronomía, hoy las podemos encontrar. Un elemento que quiero rescatar: podemos hacer un plato como la sopa de saúco y podemos en el mismo tiempo estar cogiendo los frutos de la costa, que unos meses antes han sido flores, y me voy al Pirineo y voy a buscar las flores en el tiempo real y estoy cogiendo las flores y los frutos, y podemos hacer un plato con dos productos que para otros lugares de Europa necesitaría coger un avión y viajar. Bueno, nuevas tecnologías asociadas, plantas de toda la vida que hemos desechado, como las verdolagas. Hoy hemos descubierto, el primer día que empecé en el celler, ¿sí? un 18 de agosto, pues empecé en la Masía, kilómetro cero, y descubrí que había 18 plantas que eran malas hierbas en su huerta. Por tanto, quizás algunas de las cosas que comprábamos o que no sabíamos estaban muy cerca de casa. Bueno, y nuevas tecnologías, obviamente, relacionadas al comportamiento de algunas sustancias, como este tipo de maíz. Muy bien. Sigo. Voy a ir muy rápido porque pensaba que iría muy lento, pero me he comido el tiempo. Los resultados, pues la base del proyecto es científica y, por tanto, tenemos absolutamente mapado cuándo hemos cogido cualquier planta, cómo ha entrado, si alguien ha dado el ok o no. Pues Joan ha dado el ok, qué parte, qué tipo de clima tiene, qué parte hemos utilizado, dónde lo hemos encontrado y en qué momento. Y esto es importantísimo, porque si no, solo vamos a coger plantas. Nuestra idea es no solo coger plantas, saber exactamente qué pasa con ellas, lo vais a ver más tarde, ¿sí? Por tanto, tenemos una base de datos absolutamente científica donde sabemos cada cosa dónde está. Para haceros una idea, no es un gran proyecto, pero bueno, estamos más o menos contentos de los resultados. Tenemos hasta hoy unas 4.200 entradas, ¿sí? Durante 5 años, cada semana, menos cuando el celler está de vacaciones o está haciendo giras mundiales, pues hemos ido al campo. Por tanto, conocemos muy bien qué es lo que, desde la alta montaña hasta primera línea de mar, qué es lo que hemos encontrado. Hoy encontramos unas 20 especies durante todo el año de media, ¿sí? Totalmente distintas, principalmente flores de nuestro entorno inmediato. Cuando empecé en el 2012 recogía unas 8 flores de media y hoy recogemos unas 21. Imaginaros, me diréis, 20 no son muchas. Ir al mercado y poner 20 nuevos productos, ¿sí? Para poder comprar. Y en algunos momentos pensar cuántas más podríais encontrar, ¿sí? Como resultados así básicos, hemos probado unas 400 especies, más o menos. Probado quiere decir que yo desestimo en el campo si eso puede tener potencialmente una utilidad o no. Las llevo, Joan, Pitu o Jordi las prueba y decimos, ok, esto podría ser interesante. Y de estas, hoy, aproximadamente unas 90 ingredientes distintos a lo largo de todo el año entran como un producto normal, ¿sí? De media, unas 20. Y algo interesante es, tenemos 15 plantas que sabemos que son un problema para nuestros entornos naturales, para nuestros hábitats, que nosotros utilizamos de forma habitual. ¿Sabéis los cocineros que nos dicen, bueno, y esto lo necesito ahora para este plato, vamos a crear un nuevo plato, ¿cuándo lo tengo? Los tiempos en cocina son absolutamente precisos y esto es lo que le hemos dado a nuestro equipo de cocina. Sabe en cada momento del año qué parte, qué planta va a poder encontrar para poder crear, sí, con la máxima fiabilidad. Os he traído una ficha. Estas son las fichas de cada una de las plantas que hacemos con el equipo, ¿vale? Por tanto, aquí obviamente tenemos el nombre en catalán, tenemos distintos nombres, tenemos un nombre científico, hago una descripción de la parte utilizada desde el punto de vista científico, para que todo el mundo entienda. Hago una cata, ¿sí? Especialmente con Pitu y Joan. Tenemos especialistas que nos dan matices que nunca un botánico o un científico nos podría dar, ¿sí? Pongo aquí, por tanto, una nota de cata, permitidme. Flor vistosa de un azul intenso, a lila claro, baja intensidad aromática y textura muy elegante en boca, lubricada, enriquecida, con textura viscosa, de un gran equilibrio, pudiendo cortar los pétalos, aprecian su agradable textura, la riqueza del tejido interno y su suavidad. Con la excisión dental se puede apreciar el crujiente delicado del líquido retenido, su viscosidad llena el paladar con gran armonía.
Esto es una cata de un profesional de primera línea. ¿Sí? Estamos hablando de la borraja de toda la vida. ¿Qué hemos hecho? Pues les decimos cuál puede ser la utilidad posible y la utilidad dada en este momento. Y obviamente tenemos un calendario para poder decir. Un objetivo básico es la creación de nuevas recetas o usos. Bueno, os pongo un ejemplo, más allá de los platos raros, pues cogimos las hojas de yuca, Joshua Tree, ¿no? Los ingleses, para nosotros una planta que puede crecer, y Jordi en sus manzanas esferificadas, pues la utilizamos como plato. Hemos dado publicación a toda esta información, mucho en la formación que damos en el continuo paso de talleres de todo el mundo. Cada 3 meses tenemos caras y nombres de alrededor del planeta, y queremos también transmitirle esta idea de que tenemos un producto muy cercano, muy local, de mucha calidad y que tiene una gran capacidad de poder reinvertirse en cocina, y por tanto es parte de nuestro trabajo. Muchas gracias.